Waldo es un sistema de monitoreo que se compone principalmente de 5 elementos: buzzer, sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de ultrasonido y sensor lumínico. El buzzer funciona gracias al fenómeno piezoeléctrico, donde materiales cristalinos que son expuestos a cambios de tensión pueden sufrir una leve deformación y viceversa. En su interior, un buzzer se compone de un disco piezoeléctrico y una lámina metálica, principalmente de acero, donde al momento de someterle una corriente se arquea generando un clic. El suministro de corriente se aplica con una frecuencia muy alta, para así poder generar el sonido característico. Por otro lado, el sensor de temperatura funciona gracias a materiales semiconductores, donde normalmente es usado el silicio, el cual es sensible a los cambios de temperatura generando voltajes diferentes dependiendo de la temperatura a la que se le esté exponiendo. El sensor lumínico trabaja bajo la misma naturaleza, sin embargo reacciona al impacto de la luz, es decir, al encontrar un cambio en la intensidad de luz el sensor genera un cambio de voltaje. Igualmente en estos sensores es muy usado el silicio. Igualmente, el sensor de humedad trabaja gracias a semiconductores, los cuales generan un cambio de voltaje al exponerse a un cambio de percepción de partículas líquidas. Finalmente, el sensor de ultrasonido genera unas ondas ultrasónicas, las cuales rebotan en un objeto y se reciben en un sensor, compuesto por materiales piezoeléctricos bastante sensibles, que al chocar con las ondas generan movimiento y por ende un cambio de voltaje. El sensor cuenta el tiempo que pasa entre la emisión y la recepción, para determinar así la distancia del objeto. Uno de los problemas principales en espacios cerrados es el cambio ambiental constante, donde gracias a la cantidad de personas que se encuentran, si existe flujo de aire o no, los materiales de construcción y muchos más factores pueden generar condiciones poco favorables para elaborar o realizar actividades. Al monitorear variables como intensidad lumínica, humedad y temperatura, se puede tener un mejor control del ambiente y volverlo más óptimo al momento de presentarse una condición poco favorable. Para este caso, Waldo deberá estar ubicado en un sitio cerrado como oficinas, habitaciones, locales, salas, etc. y cerca al usuario. En todo momento, Waldo medirá temperatura, intensidad lumínica, humedad y la distancia entre el usuario y el dispositivo. Y al momento de encontrar una variable deficiente de humedad o temperatura, este emitirá un sonido de alerta y mostrará en su aplicación recomendaciones para mejorar la temperatura o la humedad. Igualmente, si la variable deficiente es la humedad, Waldo activará un humidificador para tratar de mejorar el entorno del usuario. Por otro lado, dentro de la aplicación se pueden monitorear constantemente todas las variables que Waldo mide, así como conocer si el ambiente es óptimo o no y conocer recomendaciones al encontrar que el entorno es deficiente. Waldo está hecho en su mayoría de madera, dotándolo de una gran resistencia, facilidad de producción y economía. Además, la madera es resistente a altas temperaturas y muy personalizable. Por otro lado, estas son las principales especificaciones técnicas de los dispositivos que usa Waldo. Lumínico, trabaja entre 3.3 y 6 voltios. El espectro de respuesta es aproximadamente igual al del ojo humano. Tiene resolución entre 1 y 65.535 lux. No hay diferencia entre fuentes de luz. Tiene muy poca influencia de infrarrojos. Tiene una tolerancia entre más o menos un 20% y es sensible entre 0,11 y 100.000 lux. El sensor de temperatura y humedad tiene una alimentación de 3.3 voltios a 5 voltios. Mide humedad entre un 20 y un 100%. Mide temperaturas entre 0 grados centígrados y 50 grados centígrados. Tiene una lectura de humedad con más o menos un 5% de precisión. Tiene una lectura de temperatura con más o menos 2 grados de precisión. Y tiene no más de un hercio en velocidad de muestreo. El sensor de ultrasonido trabaja con 5 voltios de alimentación, tiene una frecuencia de 40 kHz, funciona entre 2 y 500 centímetros y tiene un ángulo de detección entre 15 y 20 grados. El buzzer tiene un voltaje de operación entre 4 y 8 voltios y tiene una frecuencia de 2300 Hz. Y el servomotor tiene un voltaje de operación de 5 voltios, tiene una velocidad de operación de 0,1 segundos sobre 60 grados, tiene un torque de 1,8 kg fuerza por centímetro, tiene una banda muerta de 10 microsegundos, tiene una capacidad de rotación de 180 grados aproximadamente y pesa 9 gramos. Asimismo, para su funcionamiento, Waldo aplica el Real Decreto 486 de 1997, conferido por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud Español, donde habla de los microclimas óptimos, los cuales indican que las temperaturas óptimas son entre 17 grados centígrados y 24 grados centígrados y la humedad no debería ser menor a un 50%. Waldo se compone de MDF, pantalla LCD, sensor ultrasonido, sensor humedad y temperatura, sensor luminosidad, servomotor, humidificador, batería y Arduino Uno, donde, sumado a otro tipo de gastos como resistencias, pulsadores, potenciómetro, corte y pintura, llega aproximadamente a un total de 143.500 pesos.
Asimismo, para la creación del prototipo final, se hizo uso de aproximadamente 37 horas de trabajo. Waldo posee varias ventajas, como estética, alta personalización, portabilidad, resistencia, es capaz de aumentar la temperatura en un espacio pequeño, se puede usar sin necesidad de conexión Bluetooth gracias a su pantalla y no necesita enchufarse directamente a un tomacorriente. Asimismo, al ser un prototipo, el proyecto posee varias desventajas, como poca accesibilidad a la batería, consume una alta cantidad de corriente, difícil desarmado y ensamble y alto costo de producción. Con lo anterior, se podría concluir que el proyecto cumple perfectamente con los objetivos principales, además de poseer algunos extras que lo hacen un poco más útil, y que igualmente se debe trabajar un poco más para solucionar los pequeños detalles que aún se necesitan mejorar.